bienvenidos a Reconstrúyete Finanzas, un espacio para renovar sus finanzas. Yo soy Estefanía. Y yo soy Paola. Y el día de hoy les vamos a leer una historia de una chica que casi se va a la ruina por mantener a sus papás, ¿no? Exacto, así como se titula el video, ¿no? Mis papás casi me llevan a la ruina. Vamos a checar esta historia, ¿no? Que nos han compartido para aprender, ¿no? Sobre los errores que tuvo esta chica y ver cómo lo solucionó ella y qué podemos encontrar nosotras, qué se pudo hacer mejor o si tomó las mejores decisiones. Esperamos que este les sirva como ejemplo por si ustedes conocen a alguien o están pasando ustedes mismos por una situación similar. Exacto, recuerden que no estamos solos, los problemas de dinero sí importan y pues a veces es más fácil platicarlos y despejarse un poquito, ¿no? Exacto, escuchar otras perspectivas de la misma historia. Así que damos ¿no inicio. Perfecto. La historia empieza así. Mis padres siempre habían ahorrado cuidadosamente. Con 2 sueldos modestos se las arreglaron para comprar una casa, mandar a sus 3 hijos a la universidad y juntar bastantes ahorros para la jubilación. O sea, está ahí bien, todo check. Aquí todo check, ¿no? Pero después de jubilarse hicieron algo muy poco característico de ellos, aunque con buenas intenciones. Invirtieron casi todos sus ahorros en el nuevo negocio de mi hermano menor, un restaurante. Cuando el restaurante cerró definitivamente, un año después, hace unos 3 años, mis padres habían perdido todo. Ok, o sea, digamos que toda su jubilación pusieron todo en el negocio del hermano menor y tronó. Y quebró, exactamente. Tronó y perdieron todo. Ok. Al principio, mi padre pudo pagar su hipoteca con su pensión de la cadena de tiendas donde trabajó como gerente durante 30 años. Ambos tenían más de 65 años y ya recibían los beneficios del Seguro Social. Okay. Pero aunque vivían con moderación, sus deudas comenzaron a acumularse y el banco les advirtió que iban a embargar la casa donde habían vivido durante décadas por falta de pago. Okay. Mi hermano menor también estaba muy endeudado debido a su negocio. Mi segunda hermana es maestra, tiene 3 hijos y un esposo que siempre anda desempleado. Yo era la única que quedaba. Mi esposo es editor de videos y yo soy escritora. Aunque no ganamos mucho dinero, siempre habíamos podido ganarnos la vida y sostener a nuestra única hija. Dado que yo era la única en la familia con historial de crédito aceptable, cuando mis padres se vieron obligados a vender su hogar, perdí un préstamo por 500,000 pesos para el pago inicial de una casa más pequeña. Mi esposo dijo que era lo que se debía de hacer, pero al firmar el contrato del préstamo sentí náuseas. Claro, o sea, imagínate, es una decisión muy fuerte. O sea, digamos, ella ya, al parecer ya tenía su casa, ¿no? Exacto. Y compró otra para sus papás porque sus papás perdieron la primera casa por el negocio del hermano menor, ¿no? Por invertirle ahí, ¿no? Eso, la verdad es que suele pasar mucho en las familias, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos esta historia de la familia es primero y entonces a veces nos dejamos ir con tal de que la familia esté bien y nosotros pues nos quedamos de lado un poquito, ¿no? Sí, y también entiendo a la chica, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Que cuando firmó pues le dio pues náuseas, como náuseas, claro. ¿no? Porque, o sea, a mí me pasó en alguna ocasión que presté como un crédito a una persona de mi familia, ¿no? Y entonces en esta cuestión de la relación familiar como que hay muchas fricciones, ¿no? En mi caso, digamos, nunca pude recuperar el dinero por el cual le di el préstamo, ¿no? Entonces yo tuve que hacerme cargo de ese pago. De ese pago. Y entonces no es tan fácil lidiar con tu familia en cuestiones cuando son monetarias, cuando es que te deben dinero, porque intervienen como varios factores que simplemente pues no puedes como acercarte como con un amigo, compañero de la escuela o compañero de trabajo al que le pides dinero, ¿no? Siempre pedir dinero o prestar dinero es un pedo, y creo que entre familia es peor porque claro. hay mayor riesgo de que no te lo paguen, ¿no? Pero también entiendo esta parte de que cuando son tus papás, pues también tienes como una responsabilidad y tampoco quieres verlos mal, ¿no? Claro, sí, totalmente. Perfecto, vamos a continuar. Dice: cuando compré la casa, mi padre dijo que él pagaría la hipoteca con su pensión.
Por supuesto, yo todavía tenía que pagar, pues, el préstamo, ¿no? Ujú. Papá consideraba que su nueva casa era una inversión y que yo la volvería a recibir cuando ellos fallecieran, Claro, ok. ¿no? O sea, como invertiste aquí, cuando nos muramos, la casa va a ser tuya, ¿no? Planes Planes grandiosos. a futuro. Sin embargo, resultó que mis padres todavía estaban tan cortos de dinero que, a decir verdad, no podían pagar la hipoteca, ¿no? Durante el primer año giré los cheques como buena hija. Pensé que solo necesitaría trabajar más duro, que solo se trataba de dinero y que podía ganar más. Empecé a escribir artículos sin parar, los 7 días de la semana. Tenía mi propia hipoteca que pagar, además del cuidado de mi hija y altas primas de seguros de salud. Como trabajadores independientes, mi esposo y yo debemos de pagar por nuestro propio seguro. Sí, ojo ahí, siempre pagar tu seguro cuando eres independiente. Exacto. Luego, una tarde, papá me llamó y dijo que su automóvil ya no funcionaba, o sea, otro problema más, ¿no? Es que es chistoso, ¿no? O sea, como cuando se viene un problema financiero, viene otro y otro y otro y otro, ¿no? Es como una cadenita, ¿no? Ujú. Se me formó un nudo en el estómago. En la zona donde ellos vivían no había casi ningún transporte público, ni servicios de transporte en vehículos privados. Después de debatirlo un poco, mi esposo y yo decidimos darles nuestro automóvil, que habíamos comprado al contado, y arrendar otro. ¿Qué podía hacer? ¿No? Ellos necesitaban desplazarse. Ok, o sea, digamos, se deshizo de sus bienes para dárselo a sus papás y pues ella se metió en otra deuda, ¿no? En otro problema, exacto. O sea, Ok. cada vez van sumando más, un poquito de más y más, como dicen, se va llenando de buche las piedritas, o las piedritas el buche, no sé, se va llenando como algo con Algo piedra, así. algo así, o sea, el vaso, ¿no? O algo así. El vaso o el buche. El buche de piedritas, se va llenando el buche de piedritas, no sé Ok. qué quiera decir. Cuando recuerdo esa época, siempre pienso en lo que dijo uno de los personajes de Fiesta de Hemingway, cuando le preguntaron cómo se arruinó. Hay dos formas, dijo, poco a poco y de repente, ¿no? Eso fue lo que nos pasó. Poco a poco, ¿sí? Sí. O sea, una tras otra tras otra. Y toda, o sea, y cómo una decisión financiera impactó en toda la familia, ¿no? Bueno, hasta ahora nada más hemos visto, pues, en su familia, ¿no? De la chica, o sea, en su esposo. No, pues ella. también, o sea, la de sus papás. Ah, sí. La de su hermano. Ah, sí. Y la de ella. Sí, claro, esa es toda la familia. Ese hermano no hizo bien las cosas. Eso fue lo que nos pasó, porque también teníamos que hacer los pagos del auto. Empecé a pagar otras cuentas con tarjetas de crédito, ¿no? Ujú. Clásico. Clásico. Comencé a despertarme todos los días a las 3 de la mañana y a pensar en mi situación financiera por horas. El cabello se me comenzó a caer a mechones, pero no compartí mis preocupaciones con mis padres porque temía que esto afectara su salud, la cual, en especial la de mi papá, había comenzado a deteriorarse. Sí, a veces como que nos guardamos todo, ¿no? O sea... Creemos que podemos con todo. Ajá, ¿no? O sea, el pilar de la familia puede con todo, ¿no? Porque en este caso, digamos que a pesar de que es la hija mayor, o sea, pues es el pilar de su familia, ¿no? Exacto, en este momento pues está fungiendo como el pilar de su familia porque Ujú. pues sus papás es de quien se están agarrando para poderse sostener. Claro. ¿No? Ujú. Aunque siempre he tenido relaciones estrechas con mi familia, empecé a sentir una corriente de resentimiento en casi todas mis reuniones con mis parientes. Ujú. Sentí que estaba cargando con los problemas financieros creados por mis padres y mi hermano. Claro. Un totalmente. desastre que nadie más intentaba resolver. Sí. Durante las reuniones familiares, de repente sentía mucha rabia. Me daba cuenta, con los ojos entrecerrados, de que los hijos de mi hermano menor siempre se las arreglaban para tener los más nuevos dispositivos electrónicos. Ujú. Cuando mi segunda hermana me contó sobre sus vacaciones en la playa, pensé, así que no estás haciendo demasiados sacrificios, ¿no? Debe ser agradable. O sea, pues sí, es obvio, ¿no? O sea, si ya viene una situación familiar, ¿no? O bueno, una situación financiera donde hay un responsable que se está haciendo cargo de todo y los demás, pues ella siente que no se están haciendo cargo, ¿no? Que simplemente están pasando, ¿no? O sea, Que toda la carga pues está haciendo para ella, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Le tocó ser la hermana mayor y siento que a veces hay mucho peso en cuestión de hermanos, ¿no? Cuando es el hermano mayor,
debe de como ser más responsable que los otros hermanos, ¿no? Es como que en quien se apoyan más los papás, y eso lo he visto pues en muchos casos, ¿no? No digo que sea como una regla de oro, pero sí en la mayor parte de los casos el hermano mayor, es el que funge como el estratega que ayuda como a los papás a sostenerse, y es como el primer, digamos, auxilio en el que piensan los papás cuando tienen alguna situación. Claro, ¿no? sí. Sí, pero fíjate, ¿no? O sea, aquí como ella ya se sentía incómoda en todas las reuniones, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero sí importa, ¿no? Entonces, si ella estaba pasando por una mala situación, ¿no? Y por el otro lado veía que su hermano, ¿no? O sea, ya tronó el negocio del papá, ¿no? Y aún así, sus hijos tienen así el Nintendo, o sea, las cosas de tecnología. Sí dices así como de, chale, ¿no? O sea, eso que te gastaste en comprarle el celular se lo pudiste haber dado a nuestros papás para ayudarle a pagar la hipoteca. Claro, ¿no? Pero al final ella fue la que se hizo cargo, la que se hizo responsable, y pues también, no sé, o sea, supongo que no lo platicó, sí, y simplemente cargó con eso, ¿no? Es exactamente, ¿no? O sea, como ella lo dice, no decía nada. Entonces también pues, los hermanos, al no enterarse, ¿no? De cómo la estaba pasando, que también uno puede decir, ay, por sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿okay? Entonces, hay veces que la gente por sentido común no lo va a entender, tú tienes que comunicárselo. Claro. Sí, igual y ellos pensaban que a la hermana le estaba yendo bien y que no tenía broncas en pagar todo eso, porque vaya, si yo veo que mi hermana, ¿no? Pudo pagarle una nueva casa a mis papás, pudo dejarles el coche y ahora compró otro ella, o sea, yo pensaría que le está yendo muy bien, ¿no? Y entonces sería como, tal vez así como, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos moviendo. Ahí vamos moviendo. Ok, dice, después mi padre volvió a llamarme. Tengo malas noticias, me dijo, y me quedé inmóvil sosteniendo el teléfono. O sea, una vez más, ¿no? Una vez más. Me contó que su sistema de aire acondicionado y calefacción estaba dañado y que necesitaba 15,000 pesos para reemplazarlo. Okay. Me preguntó si yo podía pagárselos, ¿no? Y agregó, en definitiva, aumentará el valor cuando vendas la casa. Dije que intentaría juntar el dinero. Después de colgar el teléfono, comencé a llorar. Claro, ya, tiene que haber un punto de quiebre, ¿no? Sí. Tienes que tocar fondo y decir, ya, no puedo más, ¿no? Ya no manches, ya, papá, estás viendo, o sea, ¿qué más quieres Piedad, de mí? por favor. ¿Qué más quieres de mí? Me sentía muy atrapada. El dinero todavía es un tema tabú en México y los problemas financieros pueden aislarnos mucho. Totalmente. Necesitaba hablar con alguien. Una amiga había consultado a una terapeuta financiera. ¿El momento de sponsor? El momento del sponsor. Momento de sponsor. Este video está patrocinado por Cultiva Finanzas, líderes en gestión de finanzas personales, y justamente tenemos la terapia financiera, ¿no? Que básicamente es esto, sentarte, platicar de tus problemas financieros, que un experto te escuche, que te abra un poquito más la mente, que trabajar no nada más como con números, ¿no? Sino con sentimientos, ¿no? Entonces... Exacto, dejar de ver las finanzas como solamente números y entender que detrás de todos los números y de todos tus gastos, de todo el desmadre, ¿no? Que puedas tener financieramente, pues también hay cosas sentimentales, ¿no? Emocionales. Totalmente. No solamente es tengo malas finanzas, sino también es entender que detrás de eso pues también hay muchas emociones y hay que saber lidiar con ello, ¿no? Sí, porque aparte impactan en toda tu vida personal, ¿no? Entonces, perfecto. Cerramos el sponsor, continuemos. Sí, nada más, si pueden, pues ahí visiten la página de internet que probablemente aparezca por ahí, ¿no? Aquí la ponemos, sí. Vale. Bueno, una amiga mía había consultado a una terapeuta financiera, alguien que asesora a la gente sobre las emociones detrás del dinero, y programé una cita. Contarle mi historia a otro ser humano fue un alivio. Ella dijo que la gente piensa que el dinero es un tema racional y concreto, cuando en realidad es un asunto muy emocional que está integrado en nuestro sentido de supervivencia. Totalmente. El dinero es primordial, tiene que ver con la comida, el refugio, la salud y la seguridad. No solo es dinero, dijo ella sin rodeos, nunca lo es. Cuando le conté a mi terapeuta que compré la casa para mis padres y que papá me aseguró de que eventualmente mi inversión daría frutos, negó con la cabeza. Nunca sabes lo que sucederá ni el tipo de cuidados que podrían necesitar en el futuro, dijo.
No creas que en algún momento recibirás un centavo de la venta de esa casa, y así serás más feliz. Piensa en ese dinero como algo perdido. Como un regalo, ¿no? O sea, como de ya, déjalo ir, suéltalo. Porque a veces también eso pasa, que nos queremos como aferrar a lo que tuvimos o tenemos y no avanzamos, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces que con clientes que siguen peleando herencias o cosas así Sí. que dices, no, ya basta, tienes que dejarlo ir, ¿no? O sea, sí es un instrumento, sí aliviana, pero cuando se vuelve en un pesar, tienes que dejarlo ir, ¿no? Sí, a mí hay algo que me gusta mucho que les dices, ¿no? Que he escuchado cuando estás en la parte de la terapia financiera, que les dices así como que el no pagar tus deudas, ¿no? Cuando sabes que no tienes dinero, es porque como sabes que no tienes precisamente dinero y quieres como crear patrimonio y como tener dinero para ti, entonces eso te apegas más como al dinero y entonces dejas de pagar tus deudas, ¿no? Algo Claro, así. sí, porque muchas veces, o sea, o pagar deudas o pagar cosas, ¿no? O sea, hay personas que luego es como de, pues no sé, tengo que pagar la renta el 5, pero desde el día primero yo ya la tengo, ¿no? Y a veces esos 4 días no queremos soltarlo, ¿no? Y entonces ahí yo puedo identificar que es por esta cuestión de como no tenemos ahorro, no tenemos patrimonio, queremos alargarnos un poquito más el tener ese dinero en nuestra cuenta, ¿no? A que si nosotros tuviéramos nuestra cuenta de ahorro, ¿no? Y ya llega el dinero para la renta, pues en ese momento lo dejas ir, ¿no? Porque no es para ti, es para tu renta. Pero ya tienes algo acumulado, ¿no? Entonces ahí juega un poquito como la cuestión del ahorro. Exacto. Así que Ahorren y suelten el dinero cuando lo deban o cuando tengan que pagar algo, porque luego pues precisamente lo esperamos hasta el final en el último minuto, ¿no? Para hacer el pago y luego se nos pasa o luego ya lo desacompletamos porque se nos hizo fácil gastar mejor ese dinero en otra Tomar cosa un cachito. y entonces se va haciendo pues más y más complicado, ¿no? Aunque fue difícil escuchar este consejo, al final fue muy liberador. Ese fue el momento que cambió todo para mí. Replantearlo como un regalo me ayudó a aplacar la ansiedad, las expectativas y el resentimiento que sentía sobre la devolución del dinero. Si algún día recibo una remuneración, será una buena sorpresa. Claro, porque ahí cambias totalmente el pensamiento, ¿no? O sea, en vez de estar esperanzada en cuándo me va, o sea, todo esto que estoy invirtiendo, cuándo me va a poder regresar, cambió el switch y fue así como de, ok, yo estoy ayudando a mis papás, ¿no? Sí. O sea, ellos ya me mantuvieron un buen rato, el día de hoy yo tengo los recursos, pues es momento de ayudarlos, ¿no? Y entonces, en vez de como de verlo de una deuda, una inversión, pues lo empiezas a ver como de, pues les estoy ayudando, estoy haciendo cargo de mis papás, ¿no? Aprender de los errores también, ¿no? De los papás. Y pues simplemente cambiarlo, ¿no? Y entonces ya te sientes como más ligero. Exacto. A medida que la terapeuta me ayudó a pensar sobre otros asuntos de dinero desde un punto de vista más realista y a encontrar maneras en las que podía ejercer control sobre mi vida, me sentí más ligera físicamente. Empezamos con un análisis detallado de mi propio comportamiento. Como la típica buena hija mayor, la responsable, tuve que admitir que me gustaba tener ese poder de llegar al rescate y encargarme de todo. Claro. Por ese mismo orgullo me impedía contarles a mis hermanos los problemas por los que estaba pasando. Después de esa sesión, o sea, ya ahí como que abrió los ojos, ¿no? Invité a mis hermanos a mi casa y nos reunimos para desahogarnos. Ellos confesaron que se sentían muy culpables, en particular el hermano que había empezado el negocio. Por supuesto. La terapeuta había sugerido que ideáramos maneras de lograr que nuestra situación se sintiera más equitativa. Después de tomarnos unas tazas de café, acordamos que íbamos a considerar el tiempo como otra manera de pagar por algo. O sea, el tiempo pues también con los papás también se traduce en... Claro, aquí es importante, ¿no? O sea, como sistema liberador, hablar con las personas que te acompañan en este pesar financiero, ¿no? O sea, muchas veces, como lo mencionamos, ¿no? O sea, no platicamos, no se comunicó ni con sus hermanos ni con sus papás, ¿no? Pero entonces cuando te haces con un terapeuta financiero, siempre está esta parte de
aguanta. No, o sea, la carga financiera que tú tienes no es solamente tuya, ¿no? Implica toda la familia, ¿no? Y entonces, si tú tienes que hacer ajustes financieros para poder lograr una estabilidad financiera, tienes que hablar con tu familia y plantearles qué estás haciendo, cómo lo van a lograr, y entonces ya hay como una forma más clara y ya hay un plan en conjunto para poder pasar de paso A a paso B, ¿no? A paso C, ¿no? Entonces, por eso es importante como el sentarte a hablar con la familia y decirles, ¿sabes qué? Esto está pasando, esto es como lo que está aconteciendo, y pues ya ahí va a haber, empieza como el debate, ¿no? O sea, obviamente el hermano pues también se sentía culpable. Imagínense echarse los ahorros de tus papás, no creo que sea también como algo muy fácil, ¿no? Algo muy fácil de digerir, ¿no? O sea, sí, es que a veces uno se ensimisma a veces que valga la redundancia, en uno mismo, y le es muy difícil ver como el más allá, ¿no? O sea, ver un punto, como un panorama un poco más amplio. Claro. O sea, hay veces que necesitamos que alguien externo, una tercera persona que está libre, ¿no? Digamos, de estas, que puede darnos una visión más equitativa, ¿no? Más objetiva. O sea, más objetiva, esa es la palabra, más objetiva, porque no tiene como afinidad hacia nadie, ¿no? Y entonces es lo que necesitas, una visión fresca, una visión objetiva, alguien que te... La respuesta puede parecer muy sencilla y puede estar así como al alcance, pero el llegar a ella y el proceso de saber cómo hacer el pasito a pasito para pasar del paso A al paso B, eso es lo complicado, y eso es precisamente en lo que interviene la ayuda de un terapeuta financiero, ¿no? Claro, totalmente. Y me imagino que ahí también va a tener que hablar con los papás, podría prostarlo. Exacto. Decidimos que mis hermanos, quienes viven más cerca de mis padres, se encargarían de las tareas que requerían tiempo, ¿no? Arreglar el jardín, despejar cosas amontonadas, planificar y cocinar para las celebraciones familiares. Además, sin decirlo en voz alta, me comprometí a poner un freno a mi manera de juzgar los gastos que realizaban mis hermanos. Claro, eso también es muy sanador, ¿no? Porque al final de cuentas, ella solita se metió en esa situación financiera, ¿no? Sí, o sea, sus hermanos no le dijeron tienes que ir a pagar, su papá le pidió ayuda, ella aceptó, o sea, sus hermanos sí no estaban interviniendo, pero pues tampoco se les puede culpar al 100% porque no se les había comunicado como la situación. Claro, totalmente.